la conferencia 2 se titula Dialogismo en América Latina y que estará a cargo de la doctora Marta Luján. La doctora Luján sostiene en esta conferencia que un somero escrutinio del español de América resalta sus diferencias del español peninsular, las cuales surgieron a partir del arribo de los españoles en América en 1492. Por un lado, convergieron allí gente que hablaba diferentes dialectos. Así entraron en contacto extremeños, andaluces, castellanos, etcétera, produciéndose la nivelación de las diferencias dialectales originarias. Por otra parte, sostiene la profesora Luján que los españoles se mezclaron biológica y culturalmente con los naturales de América, dando lugar a un proceso de mestizaje resultante de la indianización de los españoles y la hispanización de los indígenas. Surgió así una cultura mestiza compuesta de elementos tanto aborígenes como europeos. Aborígenes, sostiene ella, en la alimentación y vestimenta, y europeos en la religión y en las leyes. Las transformaciones por el choque de las lenguas y culturas no relacionadas se explican desde la perspectiva del principio dialógico de Bakhtin, que define el lenguaje humano en base a su esencia social y dialógica, o sea, en términos de actos de habla, utterance, cuyos elementos lingüísticos y no lingüísticos definen por igual su significado. Así tanto las palabras y su estructura de frase como identidad de los interlocutores, el cronotopo, la unidad temporo-espacial y el tema del utterance, entre otros componentes no lingüísticos, participan en su interpretación. Para la doctora Luján, el dialogismo se integra con una teoría de la alteridad, la otredad, basada en la relación dialógica, la cual induce a la formación de identidad o autoconciencia del individuo según la percepción que el otro u otros le transmiten de su persona. El encuadre dialógico es inherente, histórico, ya que obliga a la reconstrucción de los actos vivientes de la palabra, específicamente quién dice qué, cuándo, dónde y por qué, ya sea en la lengua oral o escrita. Las lenguas no existen separadas, sostiene ella, de sus hablantes, por lo que la evolución de una lengua depende de la historia de sus hablantes. La doctora Luján es PhD en lingüística, es especialista en gramática generativa y profesora emérita de la Universidad de Texas, Austin. Fue becaria de Fulbright en la Argentina, en Indiana University, académica del Institute of Latin American Studies, becaria de ILAS en la Fundación Mellon de la Universidad de Texas e investigadora visitante en MIT. Ha dictado cursos en las universidades de Boston, Los Ángeles, Sao Paulo, Buenos Aires, Córdoba y Comahue en Argentina y ha publicado sobre sintaxis, semántica, bilingüismo e historia del español hispanoamericano en revistas internacionales como Language, Lingua, Linguistic e Hispania, en volúmenes de Chicago Linguistic Society y en revistas especializadas en Argentina, Chile, España, México y Perú. En la actualidad utiliza la teoría dialógica de Bakhtin para elucidar la compleja situación lingüística que dio origen al español hablado en las Américas y que marcó su carácter mestizo por el contacto amerindio español iniciado en 1492. Les agradecemos a todos quienes se han conectado y en especial quiero agradecer a la doctora Luján por haber aceptado esta invitación para conversarnos de un tema tan relevante en la educación y en particular en el estudio de la educación inclusiva como es la lengua de grupos que han quedado subordinados, marginados o concluidos al margen de la historia. Querida Marta, el espacio es todo tuyo, adelante, y yo les pediría a todos quienes están conectados que por deferencia pudieran encender su cámara, porque así podemos establecer una situación mucho más afectiva, íntima, en este diálogo con la profesora Luján. Querida Marta, adelante, el espacio es todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Aldo, por la invitación y muchas gracias por tus palabras y tus explicaciones iniciales. Y espero que lo que yo pueda decirles les sirva a ustedes para vuestros intereses educacionales. Bueno, yo me he puesto a estudiar la historia del español de América y a diferencia de los filólogos,
como no soy filóloga, sino lingüista, y mi experiencia es lingüística moderna, me vi necesitada por, por la, por la cuestión, la naturaleza del español de América, que yo veía que los estudios tradicionales son restrictivos. Con esto quiero decir que, bueno, en primer lugar, lo único que contamos para estudiar el español de esas épocas, a partir de Cristóbal Colón, 1492, primer viaje, son textos. Entonces, el filólogo solamente tiene a su alcance los textos, pero de los textos, entonces se aferra mucho a los textos y a veces toma los significados literales, tal cual están en los textos. Yo veo esa manera insuficiente, en primer lugar porque cuando uno empieza a leer las diferencias entre el español de América y el español peninsular, los primeros estudios que se hacen son estudios fonéticos. Los estudios fonéticos salen bueno, son resultado básicamente los temas son, por ejemplo, como el español de América no tiene fe y tiene ceseo, el ceseo general. Todos los diferentes dialectos regionales latinoamericanos, bueno, todos, hay algunos por ahí que no, pero la mayoría son ceseantes. Predomina el ceseo y también el yeísmo, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, es que vamos a decir, el contacto que hubo entre los que llegaban, los españoles que llegaban a América, el contacto era de diferentes dialectos, porque tanto venían del extremeños del sur y andaluces como vascos y castellanos antiguos, que son más del norte, incluso gallegos también, ¿no? Entonces ese es un contacto intragrupal, que le llamo, que ustedes han leído algunos de mis trabajos, según me dice Aldo, contacto entre gentes que básicamente tienen la misma lengua. En ese sentido son los españoles que se instalaban en las Indias, llamado India equivocadamente por Cristóbal Colón, y entonces allí, a lo mejor en su patria nunca un extremeño se hubiera cruzado con un vasco o con un castellano bien del norte, pero como confluían en América a los lugares donde se iban tomando, siendo tomados por los españoles, confluían de diferentes regiones, así que, bueno, hay unas descripciones exhaustivas de fonética que ya no hay más que decir, pero dejan de lado la cuestión de que los españoles, por supuesto, se mezclaron con los indígenas, con los naturales de cada región donde entraron, no por bondad, no por ninguna razón de bondad, sino para sobrevivir. Si no hubieran tenido la ayuda de los indígenas, los españoles no hubieran podido sobrevivir, porque comieron las cosas que podían comer, que eran los que los indígenas les daban, y después, por supuesto, como los dominaron para tenerlos como trabajando, ¿no? Para ellos, en todo sentido, en el ambiente doméstico, en el ambiente de las minas, en el ambiente de los trabajos agrarios, lo tomaron a los indios como sus esclavos, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, fuera de eso, entonces el español tuvo contacto, y además no solo que tuvo contacto cultural, lingüístico, sino también biológico, porque tuvieron hijos, y eso no está en los textos, pero está en los textos, pero también se sabe por los historiadores. Bueno, otra observación que tengo que hacer desde el comienzo es que cuando se habla
bueno, en la actualidad, y hace algunos años, se puso en auge el estudio de lo que se llama el contacto lingüístico, el contacto de lenguas. Y el contacto de lengua casi se estudia como que las lenguas son como nubes que andan por el cielo y se mezclan. ¿Okay? Y eso para mí no lo concibo porque no hay lengua si no hay hablantes. Entonces, en la historia de los contactos y de los cambios lingüísticos, hay cambios lingüísticos porque entran en contacto las lenguas, pero ¿por qué entran en contacto? Entran en contacto porque los hablantes entran en contacto, ¿no es cierto? Entonces, la historia de las lenguas y de sus cambios, la historia de cómo van cambiando, es realmente una historia cultural de los hablantes. Que entonces no se puede concebir lenguas, yo no puedo concebir lenguas en contacto. Son los hablantes que están en contacto y hacen los cambios y hacen los arreglos. Y entonces hay fenómenos muy interesantes, que son los que ustedes ya habrán visto porque han leído un par de mis trabajos. ¿Qué pasó con los bueno, los españoles tenían que sobrevivir y luego la biota americana, el nuevo continente, era un lugar hostil para ellos, porque no estaban acostumbrados a las dietas, todo lo que comían era diferente eh, eh, de la alimentación ¿cómo se llama? En la península, ¿ok? Entonces, no, ahora ven, con ese cambio de pensar, realmente tengo que pensar que la historia de la lengua tiene que ser en base a la historia de los hablantes y de sus culturas. Entonces, ahí es donde hay que insistir en que la lengua y la cultura van apareadas, emparejadas. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Entonces, yo digo, así como dije, hay un contacto intragrupal. Bueno, dije intragrupal porque nosotros hicimos con Claudia Parodi, que ya no difunta, Claudia Parodi, con quien yo empecé a trabajar, que, claro, estudios con quién hablaban con quiénes dialogan los españoles. Bueno, dialogan entre ellos, ¿no es cierto? Y ya, como ya dije, ese es un contacto intragrupal, igual que los indígenas hablan en sus grupos comunitarios, estos son un contacto intragrupal. Pero también hablaban con los indígenas, dialogaban con los indígenas porque los usaban para sus trabajos, para conseguir sus ¿cómo se dice? Sus necesidades básicas de alimento, bebida, etcétera. Y luego porque por la cuestión de que el español esclavizaba al indígena, así que lo tenía que tener de modo estaba, no solamente que se mezclaron biológicamente, no tengo que nombrar muchos ejemplos, hay que ya se sabe, pero por ejemplo, el primer hijo de Cortés, Martín Cortés, es un mestizo que no lo tuvo con su mujer española, sino que lo tuvo con Malintzin, Doña Marina, en México le llaman Malinche de una manera grosera realmente, que es la indígena que le traducía a Cortés y que también era su amante. Así que ese primer hijo de Cortés es un mestizo. Pero Cortés luego tuvo un montón de hijos, no solamente con la segunda esposa, sino también con descendientes y mujeres de la familia de Moctezuma, o sea, de la familia noble. ¿Okay? Eso también hizo Pizarro y otros conquistadores. Así que hay muchos y distinguidos, por ejemplo, el Inca Garcilaso, que fue hijo de un conquistador español y de una chusta, una princesa incaica, ¿no? Bueno, ok. Entonces, como ya digo, si es historia de los hablantes, es historia de su cultura.
Entonces la lengua, historia de la lengua, no puede ir separada de la historia, de la cultura, de la historia cultural. Entonces lengua y cultura se asocian de una manera que no se pueden separar. ¿Okay? Entonces ahí viene, cuando yo elijo el método bactiniano, que es un método, ahora modernamente dirían, es un método, ¿cómo se llama? La palabra no me sale. A ver si lo tengo por acá. Semiótico, ¿ok? Pero esa es una denominación moderna, ¿ok? De hecho, Bakhtin nunca lo llamó métodos, nunca lo llamó semiótico. Le han llamado, bueno, Bakhtin le llamaba dialogismo, ¿no es cierto? Desapareció, acá está, dialogismo, pero todo le llama el principio dialógico de Bakhtin, porque alguien llegó. Bueno, Bakhtin concibe el lenguaje como diálogos, o sea, el lenguaje, concibe el lenguaje como los diálogos vivientes entre hablantes, ¿ok? Entonces, considera así que todo el lenguaje no es simplemente el habla separada. Como ya dije, el habla va con el hablante. No hay hablas, no hay lenguas y no hay hablantes. ¿Okay? Entonces, pero para Bakhtin lo que es interesante es que describe y explica el lenguaje como actos vivientes de palabras. Living, en inglés, yo lo leí en inglés, así que living utterances, articulaciones de habla, actos de hablas, cuyos significados dependen crucialmente de todos los elementos verbales y no verbales. Entonces, créanme que a mí me costó mucho trabajo entender a Bakhtin porque no lo leí aplicado a nadie. Bakhtin lo aplicó al estudio de los géneros literarios. Yo no lo leí en ese contexto, sino lo leí en cuanto el texto de Bakhtin. Y es difícil porque escribe como los filósofos, como filósofo. Así que por ejemplo, dice, las palabras no tienen significado. Y yo soy lingüista, casi me caigo de la silla, ¿no? Me costó mucho trabajo entender cómo es esto de que las palabras no tienen significado. Bueno, hablando de significado, como ya les dije, el filólogo estudia los textos, solamente tiene acceso a documentos, no hay grabaciones, no tenemos, y se restringe en cierto modo a los documentos, mientras que tomando un método como el de Bakhtin, donde o como yo pienso, hay que considerar a los hablantes, uno tiene recursos a los escritos históricos de cada época. Inclusive el método de Bakhtin obliga a empaparse de historias de lo que se sabe o de lo que describen los historiadores, que no son filólogos ni lingüistas. Saben un poco de filología, pero en realidad hay que ir a otros recursos, ¿no es cierto? Que no solamente tener los documentos, no quedarse en los documentos. Más modernamente se han hecho estudios sociolingüísticos. Okay, además de los estudios fonéticos, se han hecho estudios sociolingüísticos. Pero el problema es que la sociolingüística es un aspecto más moderno de la sociolingüística histórica. Es un aspecto más moderno para enfocarse en el español antiguo, España de las Américas, pero no considera a fondo el significado. ¿Okay? La sociolingüística no tiene nada que ver con el significado. ¿Okay? Mientras que ya ustedes vieron que yo estoy hablando de significado, porque al momento
que uno entra a definir y a ver en la perspectiva de Bakhtin la constitución, qué es un acto de habla. Bueno, para Bakhtin el acto de habla, él le llama la semántica, ¿okay? La semántica del habla, o sea, la interpretación del acto semántico, depende de la identidad de los interlocutores, hablante y oyente, de el cronotopo sería la unidad de tiempo y espacio en que se ocurren estos actos vivientes de palabra. Hay que saber, hay que conocer para poder designar, extraer el significado preciso de los actos. Bueno, también el tema, por supuesto, el tema es esencial. Y no solamente, al principio yo me despistaba mucho, porque al final, dice, no solamente tienes los interlocutores, que son los elementos de la comunicación, los interlocutores, oyente y hablante, los cronotopos, o sea, sus circunstancias de espacio y tiempo, y el tema del que hablan. Bueno, luego las evaluaciones, todo lo que tiene que ver concerniente a los interlocutores. Entonces, en los diálogos, los actos de palabra, la secuencia de actos de palabra, son diálogos, ¿no es cierto? En los diálogos, el significado de esos actos de habla dependen de todos esos elementos, ¿okay? A tal punto que es una teoría tan fuerte, aquí a tal punto que se llega al extremo de decir que las palabras no tienen significado. Dice, las palabras son como monedas gastadas por el uso, ¿no? Pero su significado se hace creativo, o sea, se hace activo en un acto de habla específico, con hablantes específicos, en circunstancias cronotópicas de espacio y tiempo específico determinados y según un determinado tema, y después sigue hablando de otras cosas. Bueno, yo con la manera que iba aplicando fui entendiendo mejor todos estos elementos, porque son elementos, todos ellos importantes, a tal punto que entonces él dice, son todos elementos que participan en la semántica, o sea, la interpretación del acto de habla. Ahora, entonces quiere decir que el cronotopo, o sea, el cronotopo es la unidad de espacio y tiempo, el tema, pero pensamos nomás en un solo elemento. El cronotopo es tan importante para interpretar el significado de las palabras, esas monedas gastadas por el uso, como dice él, como los valores léxicos mismos o la composición de las palabras en frases, o sea, la sintaxis. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces, no solamente en otros sistemas semióticos, cuando hablan de utterances, de actos de habla, solamente hablan de los interlocutores y del mensaje intercambiado. Pero ya están asignando interpretación, significado al mensaje, independiente, ¿entienden? Es como A, B y C, hablante, oyente y mensaje, lingüístico. Todas las palabras ya como traducidas, o sea, con un significado dado, ¿ok? Luego resulta que también más tarde decidieron que el contexto es importante. Hay cosas que son importantes, en particular cuando se usan demostrativos o esos pronombres personales, qué sé yo, que hacen referencia a deixis. Elementos deícticos son los elementos que hacen referencia con respecto a objetos que están cerca o lejos del hablante. Entonces, luego, pero decidieron que luego sí hay que tomar en cuenta el contexto.
sea, el contexto sería fuera, separado de lo que es Latrans. Esto no es así, es completamente diferente. En el método dialógico, en lo que es Atrans para Bakhtin, el Atrans, todos esos elementos extralingüísticos son relevantes tanto como es la composición de las palabras en frases, que te dicen el significado que hay que estructurar, ¿no es cierto?, de las palabras. Entonces, todo eso son partes de las, inciden en el significado de las palabras, ¿ok? Bueno, esto, entonces así, el significado es así inseparable, esto lo estoy leyendo de mis notas, porque queda más preciso, de la identidad de los interlocutores y de sus circunstancias histórico-socioculturales, ¿ok? Entonces, estos elementos son partes, no hay utterances si no están todos estos elementos. Entonces, como les vuelvo a repetir, Bakhtin da mucha importancia a los elementos extralingüísticos. Y en alguna parte uno se perdía, porque bueno, esta teoría, qué sé yo, ¿cómo sabemos cuál parte? Pero resulta que cuando se lee un texto, como yo hice en un trabajo más reciente que ya se publicó, bueno, no es tan reciente, ya 2 años atrás, sobre el diario de Cristóbal Colón del primer viaje, hay un dialogismo allí. Bueno, una cosa importante es que los actos de palabra son responsivos, o sea, no existe uno que habla, el que habla se dirige a otro hablante y tiene conocimiento en primer lugar, de ese hablante habla su lengua, ¿no es cierto? Y tiene ya ciertos conocimientos de, 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 de lo que va a hablar o de lo que quiere decir y quiere una respuesta. Entonces, estos actos responsivos hacen que los actos de habla no son separados e independientes, sino están siempre ligados por un tema a otros actos anteriores o posteriores o subsecuentes en una cadena discursiva, o sea, la unidad de discurso, ¿no es cierto? Esto Todorov le llama, y otros que siguieron las ideas de Bakhtin les llamaban intertextualidad, o sea, la relación entre texto y texto. ¿Por qué? Porque los actos de habla no son elementos separados, son siempre parte de una cadena dialógica, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué quería acentuar esto? A ver, un momento. Ok, bueno, entonces yo con estas ideas una vez que ya entendí un poco más, iba entendiendo poco a poco el método de Bakhtin, se hacía difícil, porque eso de tragarse, de que las palabras no tienen significado, es bastante abstracto, hay que darle vuelta hasta que uno lo ve en aplicado y lo puede entender. Bueno, con referencia al las primeras comunicaciones, que son las que a mí me interesan, así que ustedes sabrán a ver qué pueden sacar de ventaja en esto, porque las clases marginadas, por supuesto, en el contexto que yo estudio, son los indígenas y los negros que fueron traídos los indígenas que fueron subyugados por los españoles, invadidos y subyugados por los españoles, y los esclavos africanos que fueron traídos a América como esclavos, ¿no? Por la esclavitud, y que también fueron explotados y marginados. Están en una situación, como he leído algo de Spivak, de subalternidad, son subalternos, ¿no? Como que no cuentan.
ni en muchos contextos, no cuentan, ¿no? Bueno, además, no solamente de lo que yo he estudiado, de lo poco que sé, pero por mi experiencia que he dado clases en México, en CIESA, en un programa muy interesante que hubo, que preparaban a ocho grupos étnicos de Mesoamérica, de México, y eran estudiantes de posgrado, porque ya ahí recibían una licenciatura para que estudiaran sus propios documentos que estaban ubicados en las parroquias de sus villas, de sus documentos antiguos, y como ellos saben la lengua, son los mejores para estudiar sus propios documentos, ¿no? Bueno, pero yo tengo también tengo mis propias experiencias por haber estado en esos grupos y haber tenido comunicación con esos grupos tanto en México como en Perú, de ver el tratamiento que reciben estas clases marginadas, por supuesto, el peor de los tratamientos, ¿no? Eso lo experimenté yo en anécdotas que no es necesario contarles, pero créanme que me quedé completamente horrorizada cómo trataban a los indígenas en la zona andina, en el Perú, en las partes donde yo anduve, y lo mismo en México cuando estuve en esa experiencia de dar clase a esos indígenas. Los tratan la gente común de la calle, no digo todos, pero la gente los trata, bueno, horrible, los trata de una manera, bueno, inimaginable. Yo quedé horrorizada. Bueno, de todos modos, pero mis estudios no tienen, son neutros en ese sentido. A mí lo que me interesaba estudiar eran los fenómenos lingüísticos que ocurren cuando los españoles invasores dialogaban, pero no son diálogos amables, ¿no es cierto? Siempre están en la situación de conquistador y conquistado, ¿no? Y esclavizado más que conquistado, ¿no? Entonces, al principio, bueno, me puse a estudiar el diario de Colón, porque en ese diario, de ahí y de esos primeros documentos, estaba la noción establecida de que no hubo diálogos, ¿ok? Pero con esta metodología de Bakhtin, que es tan diferente, se puede argumentar de que esas comunicaciones primeras, comunicaciones a media lengua, rudimentarias, esas primeras comunicaciones en términos de las definiciones de Bakhtin, de los conceptos bakhtinianos, son verdaderos diálogos, califican como verdaderos diálogos. Así que la postura que yo tengo es completamente diferente de lo que, bueno, ya está publicada, no sé cuánto creerán eso, pero de las nociones establecidas principalmente por Emma Martinel Giffre, y también repetidas por otros distinguidos. Ella es muy distinguida, filóloga, que con la idea de que como no, es una idea media naïve, ¿no? Es una idea media ingenua, que como no conocen el español, habla español y el indígena habla su lengua. Estas lenguas ni siquiera se relacionan en ningún aspecto y sus culturas tampoco. Entonces, asumen a partir de esta elemento superficial de que no se pueden entender, que cada uno del español y el indígena lo que oyen es ruido. ¿Okay? Entonces, Emma Martinel estableció la idea, tiene dos libros muy interesantes. Yo utilicé muchos y estoy en comunicación con ella también.
me sirven mucho siempre sus datos de ella, porque yo no soy filóloga, así que yo no puedo ir directamente a los... He visto bueno, cómo es el texto del Diario de Colón, pero ya lo veo traducido a un lenguaje actual, a un español actual. ¿Okay? Ellos dicen que la noción establecida es que la comunicación es puramente por señas. Y no solamente por señas, ellos asumen que como el español no sabe la lengua indígena en absoluto y el indígena no sabe la lengua en español, que no puede haber comunicación. Entonces asumen de que la comunicación fue enteramente por señas, y Emma Martinel no solamente dice por señas, sino que mudas, que no había ningún habla articulada. ¿Okay? Y si uno bueno, ¿por qué es eso? Porque los cronistas también escriben, dicen, entendimos por seña que nos preguntaban si veníamos del cielo cuando llegaron las naves a las costas, ¿okay? Porque pensaban, según de ese Colón y dicen todos los que iban llegando, entendimos por seña que sí. Pero Emma Martínez dice, las comunicaciones eran enteramente silenciosas, mudas, no había... Y eso es fácil de contravertir, porque ya en primer lugar la palabra que escucharon fue el nombre de la isla donde llegó Cristóbal Colón, Guananí, y eso de dónde sale. Es porque los indios dijeron, el nombre del lugar era esta isla de Guananí, o no sé cómo se puede pronunciar, pero tiene una H por el medio, ¿no? Bueno, no solamente quedaban nombres de los ríos, de los puertos naturales, del nombre de los caciques, etcétera, sino también el primer documento, el diario del primer viaje, hablaban porque ese documento tiene palabras, préstamos, como canoa, tiburón, hamaca, maíz. Okay. O sea, ya está, por ejemplo, la palabra maíz la inventa el hablante español, pero sobre la base de haber escuchado el del taíno arahuaco, que era la lengua que se hablaba en el Caribe, maíz, que primero lo tenían con H, maíz, y luego el préstamo al español fue maíz, ¿no? Hay por lo menos 15 palabras que son los primeros. Recuerden que Cristóbal llegó al Caribe el 12-13 de octubre, y ya por 2 meses que se quedó ahí, luego empezó a preparar para emprender el regreso, ¿no es cierto? En 2 meses, 15 préstamos, Cacique también es uno muy, muy conocido. Bueno, quiere decir que hablaban, no solamente que hablaban los españoles, hablaban los indígenas, también hablaban. Esas palabras las tuvieron que oír de los propios labios de los indígenas, y ellos, bueno, todas esas palabras son ahora, huracán también, son palabras que son préstamos del taíno arahuaco que todavía están en vigencia. Oyeron otras palabras y están en los documentos que escribió Colón, pero luego algunas desaparecieron, pero hay 15 que todavía son palabras activas de la lengua, como tiburón, hamaca, ¿cuál dije? Maíz, canoa. Canoa fue la primera que entró, la primera palabra. Le llamó mucho la atención a Cristóbal Colón la construcción de esa nave. Bueno, entonces hay que... Otra idea es que de filólogos e historiadores es que no hubo comunicación. Y bueno, desde mi mirada bactiniana, desde mi perspectiva, sí hubo, porque los
los indígenas entendieron inmediatamente, por las acciones de Colón, las intenciones. Lo primero, una de las cosas es en la comunicación. La comunicación es entender cuáles son las intenciones. Bueno, en este caso particular de indígenas y españoles, era crucial entender, no venían como amigos, venían una vez que Colón vio los taínos arahuacos eran muy pobres, iban casi desnudos, pero tenían adornos de oro en las narices y también en los oídos. Cuando Cristóbal Colón vio eso, ahí nomás se interesó por buscar el oro, ¿no? Oro. Bueno, entonces, primero fueron como, al principio amistosas fueron muy amistosas, y Cristóbal Colón decía que eran hermosos de cuerpo y inocentes, qué sé yo, y en un cortito tiempo, ya en noviembre, octubre, no, llegó en octubre, mediados de octubre, ya en noviembre los indios ya no quieren saber nada con ellos. O sea, en unas pocas semanas los indios ya no querían saber. Primero fueron amistosos, le traían de sus comidas, de agua, etcétera. Cristóbal Colón llegó muy necesitado, ¿no? Que ya estaban, ya no, si no hubieran encontrado esas islas, ya perecían, ¿no? Hubieran muerto. Entonces, ¿cómo? Bueno, queda claro que no es que no se entendieron, sí se entendieron perfectamente. La comunicación fue eficaz, efectiva en el sentido de que, esto lo dice Rivarola, que también siguiendo los libros de Emma Martínez Gifré, acepta lo que ella es la filóloga especialista, dice de que los intercambios eran silenciosos, que no hay palabra articulada. Bueno, sí hay palabras articuladas, muchos ejemplos. No, bueno, ya les dije cuáles, ¿no? Pero Cristóbal Colón cometió un error. Bueno, no cometió un error, pero para él no habrá sido error, pero fue error para esa relación dialógica que primero había sido entre indígenas y españoles. Primero había sido amistosa, en el sentido de que los indígenas los recibieron como si vinieran del cielo y les preguntaban, pensaban que eran gente que venía del cielo, con sus naves, sus objetos de metal. Ellos no tenían objetos de metal. Eh, Estaban como en la época del, no sé cómo se llama, Stone Age. Y así que, bueno, y además tenían la pólvora, ¿no? O sea, tenían todos los elementos que necesitaban para subyugar a los indígenas. Los indígenas estos eran muy, muy humildes, los del Caribe. Pero, bueno, Colón empezó a llevarlos en sus barcos, por dos razones. Primero, porque la navegación del Caribe es difícil, pero los taínos arahuacos, que eran los indígenas de esos lugares, tenían sus canoas grandes y pequeñas, algunas eran muy, muy grandes, y conocían perfectamente los puertos naturales, sabían navegarlos, mientras que las barcos de Colón era muy difícil, ¿no? Y el clima, todo es muy difícil la zona del Caribe para la navegación. Así que Cristóbal Colón quería se los llevaba a la fuerza. Primero algunos entre los indígenas subían a los barcos por curiosidad, querían ver todo, pero empezó a retenerlos por la fuerza y los indígenas ya esto no les gustó para nada, porque no querían irse de sus lugares, por supuesto. Y un acto de violencia fue eso. Y es curioso que
el fraile Bartolomé de las Casas, que era gran admirador de Cristóbal Colón, comenta sobre esto también, que eso fue un acto de violencia, no necesito leerlos, que no debería haberse hecho. Y no solamente Bartolomé de las Casas, que defendía a los indígenas, pero yo no sé por qué tenía gran admiración por Cristóbal Colón, por ser navegante, por haber descubierto las Américas, quizá, no sé por qué, pero él comenta también en su historia que, que no tenían derecho los españoles a haber tomado las islas como posesión. Si ustedes recuerdan, esto lo comenzó Cristóbal Colón, pero si ustedes recuerdan y han estudiado en las escuelas primarias, como yo en Argentina, se suponía que los españoles buscaban una ruta hacia el Asia, buscaban una ruta hacia el Asia para, a ver, 120, en busca del mercado de especias, que era supuestamente era la motivación, no que tenían que llegar y tomar ninguna tierra de nadie, porque Colón pensó que había llegado al Asia, pero el Asia no es que estaba ahí para ser tomada, pertenecía a otra gente. Él pensaba que estaba en el Asia. Bueno, entonces hay, bueno, a ver qué era dónde iba. Bueno, claramente esta acción de retener a los indígenas por la fuerza, que la comenta el mismo Cristóbal Colón, lo dice en sus cartas a otros contemporáneos de él, no dice que lo hizo por la fuerza en el diario, pero está en sus cartas y también lo comenta Bartolomé de las Casas, que esta acción es violenta y que no debía haber hecho eso. Los indios inmediatamente, ya en noviembre, empezaban a huir de los lugares donde Cristóbal Colón iba navegando a diferentes lugares y bueno, primero los indios que llevaba ya después no le decían, le empezaron a decir en este lugar, en ciertos puertos naturales, ahí donde encontramos oro, pero era para bajarse y poder escapar, cosa que por supuesto Cristóbal Colón se dio cuenta. Entonces pero los indios, porque querían volver, no querían seguir en los barcos, querían volver con sus familias, ¿no? Pero Colón desde un principio tenía la idea de llevarse a España gentes, y también, fíjense que también quería que los indígenas subieran a los barcos para que los españoles que estaban en los barcos aprendieran a fablar, decía, aprendieran a fablar. Entonces, este es otro argumento de que que hubo diálogos, aunque rudimentarios, sin entender todas las palabras, pero hubo diálogos, comunicación hablada entre los indígenas y los españoles, y que Colón estaba interesado en el habla y observaba mucho la cuestión de que tenía en cuenta de que en alguna parte dice que quería subir mujeres para que aprendieran, para que hablaran con los tripulantes de su barco, ¿okay? Porque ponerlos en contacto para que aprendan a hablar. O sea, él estaba interesado en el habla. Entonces no pueden haber sido comunicaciones por pura seña, silenciosas. ¿Okay? Bueno, pasando ahora, a ver qué más dije. Entonces, crucialmente, ¿qué quiere decir? ¿Qué conclusiones saco? Crucialmente, el giro que tomó ese dialogismo inicial entre los españoles y los indígenas, que huían por donde llegaban primero él los invitaba a subir, pero luego ya después no. Llegaba a lugares nuevos que nunca había explorado
Y cuando bajaban a buscar indígenas para llevar, que les ayudaran a, a navegar, y también para ver si podían aprender un poco los tripulantes, un poco de la lengua indígena, huían. No había llegado a lugares que estaban los bohíos, los lugares, donde las viviendas de los indígenas, todos vacíos. Todo el grupo se había huido porque se habrá corrido la voz de lo que hacían estos españoles. ¿Okay? Bueno, quiere decir entonces que estas acciones son tenidas en cuenta, son factores, o sea, estos son factores extralingüísticos, además de quiénes son los interlocutores, cuáles son el cronotopo de espacio y tiempo, y el tema sería cuando llegan es que buscaban comer, alimentos para comer, o luego el tema se convierte en la búsqueda de oro por la codicia que despertó en Cristóbal Colón, o la búsqueda de perlas, etc. Pero entonces, no solamente que escapaban, sino algunos grupos se volvieron hostiles, los esperaban y les tiraban flechas, qué sé yo. No flechas porque estos no tenían flechas, tenían unas azagallas, creo que les llaman, muy primitivas, pero los recibían con una verdadera hostilidad. No, a lo mejor los que no huían simplemente respondían hostilmente, ¿no? Ya no querían saber nada. Eso pasó a las 2, 3 semanas, ya en noviembre. Uno va leyendo toda la comunicación dialógica en el diario, teniendo en cuenta todas las acciones, en particular esas acciones de, este, de retener a los indígenas en los barcos, y la hostilidad que luego los indígenas bueno, las fugas y todo eso, primera confianza cambiada que se cambia a desconfianza, y que van de la amistad a la hostilidad, etcétera. Todo eso es tenido en cuenta, por supuesto, es parte del significado de esos actos dialógicos. Entonces, yo ahí me di cuenta realmente que no entra en consideración todo el contexto. Hay cosas que son relevantes y otras no del contexto extralingüístico. Y en este caso, de las primeras comunicaciones en este primer viaje de Colón, obviamente son estas fugas, la acción de Colón de retener a los indígenas a la fuerza, y las respuestas y reacciones de los indígenas que no les decían la verdad acerca de los lugares donde encontrar oro para poder bajar y escapar. O sea, las constantes fugas. Hay unas partes donde varias páginas que uno va leyendo, llegaron a tal lugar y habían huido, no había nadie en tal lugar. Bajan, manda Cristóbal Colón 3, 4 soldados para encontrar y traer a la fuerza a los indígenas, y no encuentran a nadie porque se habían huido. ¿Okay? Entonces, esto están tomado en cuenta, son parte de la interpretación, de la semántica de ese dialogismo, de toda. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que no se puede sacar. Bueno, dice algo que se conoce por sentido común, que los actos de palabra dicen, los actos, no de palabra, dicen más, a veces los actos dicen más que las palabras de las personas. Eso se tiene en cuenta. Cuando uno está dialogando con otra persona, yo tengo en cuenta que mi conocimiento de esa persona, y si sé que la persona me ha dado pruebas de que miente, entonces tengo en cuenta ese factor, ¿no es cierto? O tengo en cuenta muchas cosas de ese factor, o sea, es relevante para la comunicación, y en este caso es relevante, pero los indígenas quiere decir entonces que formaron la opinión correcta de que estos venían a esclavizarlos. Eso fue una interpretación correcta de ese conjunto de actos y de
contacto dialógico. Son todos actos de habla rudimentarios. Hubo habla articulada, pero es correcto que esa comunicación fue efectiva y eficaz. No solo que los indígenas se dieron correctamente, se dieron cuenta que eran contrincantes, adversarios, mientras que lo que yo he leído, por ejemplo, de historiadores muy, bueno, muy respetables, que me gusta mucho, por ejemplo, Baudot dice que no podían, que la comunicación fue equívoca. No, no fue equívoca. No porque no conocieran la lengua, fue equívoca por las acciones negativas de Cristóbal Colón, que los denunció como personas que venían a quitarles sus tierras, a quitarles y a esclavizarlos. O sea, okay, la comunicación es perfectamente efectiva, no fue porque no conocieran la lengua que no interpretaron entonces. Okay. Bueno, pasando ahora, las acciones hablan más que las palabras, Marta tanto como querida, las palabras. sí, Sí, nos quedan 10 minutos para ir cerrando la presentación. ok. No solamente de este estudio que hice del primer viaje de Colón, del dialogismo entre el español y los... También, antes se citaban, por ejemplo, los, los tomaban así separado, por ejemplo, en los trabajos que yo he leído, Rivarola toma que Colón dice que no les entendía yo y ellos a veces no me entendían y tomen eso así suelto y separado. ¿Okay? En lugar, lo que yo hice fue tomar todo la cadena discursiva que pude extrapolar del texto del viaje de Colón, lo tomé en todo el contexto sucesivo de actos y intercambios que hubo porque por supuesto los indígenas les consiguieron agua, alimentos, un montón de cosas, no hubieran subsistido los españoles sin la ayuda de los indígenas. Entonces, no se puede sacar fuera de contexto, ¿okay? Porque, por ejemplo, y Rivarola cita un ejemplo donde Colón dice que no entendí, ellos no me entienden, yo tampoco los entiende, toda una frustración que expresa, pero lo toma literalmente, es como tomar literalmente también eso de que entendimos por señas. No, entendieron por señas y por otras cosas también, y palabras que luego también lograban aprender nombres de cosas. Ahí da el comienzo al bilingüismo en ese primer viaje, con esas palabras préstamos que sacaron, que están en el Diario de Colón, ¿no es cierto? No se puede sacar fuera de contexto, hay que tener, porque eso lo dicta la intertextualidad. Los actos de habla pertenecen en una cadena discursiva, ¿okay? Que está armada por un tema dado específico. ¿Okay? Bueno, por supuesto, eso se puede seguir elaborando. Okay. Ahora, dentro de lo que yo he estudiado, como me interesaba mucho, hay palabras, bueno, el léxico indiano es y al final no dije nada de la alteridad. Yo supongo que ustedes dije poco y nada. Bueno, a ver, a ver cómo tenía esto arreglado. Bueno, una cosa importante es que es la observación que hace Grusinski en el pensamiento mestizo, o la mente mestiza. Está en francés, yo lo leí en inglés, de mestizo, mind, la mente mestiza, que tanto los españoles como los indígenas destruyeron su identidad de origen. Su identidad de origen, ¿por qué? Porque él dice que hay un desarraigo de los españoles,
sufren un distanciamiento de sus propios obvios, ¿no es cierto? Vienen de la península a un territorio completamente nuevo, con todo nuevo, ¿no es cierto? Pero también los indígenas sufrieron un distanciamiento y desarraigo porque los españoles en su invasión y en su propósito de occidentalizar, ¿no es cierto?, destruían las culturas indígenas, naturales. O sea que también el indígena sufre un desarraigo, un distanciamiento de su cultura porque fueron, bueno, en primer lugar porque fueron cristianizados, evangelizados, y fueron subyugados y los españoles trajeron animales de la granja, ovejas, vacas, gallinas, etcétera, semillas. Ya la segunda viaje de Cristóbal Colón tenía 17 naves, ya vino directamente con la idea de colonizar. Entonces, yo el otro día le dije a una colega mía, y bueno, él fue el primer conquistador. Sí, y él dice, ¿cómo el primer conquistador? ¿Viste? Cristóbal Colón tiene esa aura de que fue descubridor del Nuevo Mundo, bla, 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 pero él fue el que empezó la codicia del oro y de la explotación, de tomar las tierras, y luego el segundo viaje vino con 17 barcos llenos de semillas, animales de la granja, caballos, todo para instalarse, con más de 1.500 personas, 17 naves, ¿no? Ya con las 3 carabelitas, esos barquitos pequeños, ¿no? Ya directamente para colonizar. Y por supuesto lo que hicieron en el Caribe fue todo un desastre de destrucción de cultural, ¿no? O sea, esta es la parte histórica, ¿no? De que se sabe, ¿no es cierto? Y bueno, sí es verdad que se destruyó como Grusinski, que da unos argumentos y unas explicaciones muy interesantes. Ambas etnias, tanto los españoles como los indígenas y además como los africanos, que eran traídos como esclavos, sufrían un desarraigo total, y los indígenas en su propia, le cambiaron su biota, su cultura, todo, ¿no es cierto? Entonces todos pierden, se hace trizas, dice, su conciencia, su identidad. Bueno, el concepto de identidad es sumamente importante en el sistema bactiniano, porque porque envuelve una manera de mirar al otro que involucra la cuestión de construir un sentido de uno mismo, o sea, autoconciencia de uno mismo. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante porque eh, Bakhtin dice, uno tiene una idea de uno mismo, pero uno no puede verse a uno mismo en toda su exterioridad. El otro con quien dialogas, no el otro que no dialoga, el otro con quien dialogas puede verte a ti en tu exterioridad y puede, y completa tú recibes a través del diálogo, recibes un eh, percepción de tu identidad, de tu autoconciencia. Entonces tú puedes completar tu conocimiento de ti mismo en base a lo que el otro te transmite. ¿No es cierto? Bueno, por supuesto, eso es un proceso selectivo, no es que tú creas todo lo que te dicen todos, pero tomas en cuenta cuáles son las cosas que tú no te ves en ti mismo, no puedes verte en ti mismo. Ok, entonces, justamente, vamos a decir, si es verdad como dice Grusinski, que me parece muy acertado, de que se destruyó, en los españoles se destruyó su identidad original, ya no eran como los peninsulares. Son españoles indianos que hubo una primera conciencia indiana desde el comienzo, que luego es la base, dio base a la conciencia criolla, vamos a decir, ¿ok?
pero hubo una temprana identidad indiana y algunos historiadores han comentado sobre eso, Ortega Gasset, etcétera, Ángel Rosenblatt, por esta razón, por ese contacto crucial que tuvieron extragrupal que tuvieron con los indígenas, porque para poder subsistir, no es porque eran amistosos, para poder subsistir tuvieron que usar designaciones, nombres para las cosas que no conocían. Todo lo que había, árboles, frutas, todo lo que era parte de la fauna y flora, la biota americana, era nuevo para ellos. Entonces, hacían nombres, por ejemplo, al aguacate o la palta le decían pera, al pulque o las bebidas fermentadas autóctonas de las Américas, les llamaban vino, que no eran vino porque no están fermentadas de uvas, sino son fermentadas del maguey, del maíz, de otros productos, ¿no? ¿Qué otras cosas? A ver. Las casas, los indígenas no tenían casas, por cierto, tenían diferentes viviendas, bohíos, qué sé yo. Bueno, así muchas palabras. Perros, le decían, perros que no ladran, le decían a un roedor grande que hay en Mesoamérica que se llama tepezcuintle, pero es un roedor, no es un perro, y que todavía los tienen a veces como animales domésticos en las casas en Mesoamérica. Y así, bueno, tigre a los jaguares, lagarto a la iguana. Iguana es el término indígena, el nombre. Nunca habían visto iguana, y a esto les decían lagarto, culebra, serpiente, sierpe, le decía Cristóbal a las iguanas. Y así, bueno, estos eran como los cronistas dicen, bueno, estos son términos equívocos. Les llamaba la atención que estos se han vuelto locos. Están llamando a las cosas por nombres que no son. Pero estos términos no ofrecían ninguna dificultad, porque en el cronotopo indiano, pera, si el español decía pera, pero lo decía con sus congéneres, en su diálogo intragrupal con otros españoles. Se referían al aguacate o a la palta como peras. Pero no había ningún problema, porque en América no había peras, ¿no es cierto? La pera se introdujo mucho más. También a la guayaba le decían al aguacate, porque tiene como la forma de una pera, ¿no es cierto? Pero no tiene nada que ver con la pera. ¿Ok? Muy bueno, muy bien. Entonces, con esas, esos son importantemente, fuera de la pronunciación del ceseo, del yeísmo, toda esta parte que ya han sido muy estudiadas, me interesó a mí entender cómo son estas denominaciones que los españoles tuvieron que hacer para sobrevivir. No es nomás que están ahí disfrutando de América, del lugar donde llegaron. Les era muy difícil adaptarse. No hubieran sobrevivido si no hubieran tenido la ayuda, bueno, el contacto con los indígenas. Ellos no hubieran sobrevivido. Así que necesitaron adaptar su lenguaje, ¿no es cierto? Y bueno, fuera de esas denominaciones, también la razón de por qué estaban en contacto estrecho por su necesidad de sobrevivir con los indígenas, pudieron darse, bueno, por supuesto, no necesitaban crear palabras nuevas, no se crean palabras nuevas. Para introducir nuevos conceptos, como ya dije, se hacen extensiones semánticas. Pero estas palabras que parecían equívocas a los denominaciones equívocas a algunos cronistas, que comentan, esto están llamando mal a las cosas, ¿no? Esas palabras fueron, bueno, Claudia Prodel las estudió como signos biculturales, en el sentido de que tienen significados diferentes
en cronotopos diferentes. ¿Okay? Marta querida, Sí, ya, disculpa que te interrumpa, ya estamos sobre el tiempo. ok. Bueno, recuerda que también empezamos, sí. Bueno, Sí, también, tenemos 1 hora y 20 solo escuchándote y aunque está muy interesante, para que podamos ir cerrando, por favor. bueno, ok. Entonces me faltó decir que el léxico era una cosa que me interesó mucho, porque qué factor, y el último estudio que hice es cómo eh, este, se fueron usadas estas palabras, el léxico. ¿Ok? Y bueno, te venía diciendo que los españoles, por supuesto, era fácil darse cuenta que estos productos nuevos tenían sus nombres en lengua indígena. Entonces también crearon los préstamos. Entonces, guajolotl, que es para el nombre del pavo en náhuatl, es guajolote, el préstamo hispanizado. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Aguacate. Oh, aguacato, que es para la palta, ¿no es cierto? Para el abocado. Lo pusieron lo hispanizaron a aguacate. ¿Okay? Entonces, ¿cómo fue que luego estas palabras entraban eran introducidas como en compañía con uno de estos signos biculturales? Entonces, por ejemplo, Cristóbal Colón tiene ya en su primer viaje, dice, sus almadías o bateles o barquillas o canoas. Canoa era la palabra nueva, ¿no es cierto? Es el préstamo. Entonces, lo primero usaban de esa manera, pero luego con el tiempo se perdió esta pera o aguacate. ¿Okay? Se pierde. ¿Y cómo se pierde y por qué se pierde? Es interesante hacer este estudio, ¿okay? Del léxico, porque el léxico tiene que ver con los temas de con los temas del discurso social indiano que se va desarrollando por contacto entre los hablantes de español y los hablantes de lengua indígena. ¿Okay? Bueno, yo puedo parar aquí mismo porque ya no tengo más que decir, simplemente que este, este enfoque bactiniano me permite asociar de una manera que se hace inseparable la descripción de la lengua y la cultura, y también la cultura y la alteridad de los hablantes. Por eso me interesa, porque me interesa la historia del contacto, tiene que ser historia del contacto de los hablantes, no que las lenguas están ahí flotando como nubes en el espacio. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ustedes me preguntarán alguna cosa que les interese. Bueno, querida Marta, muchísimas gracias por esta excelente conferencia y ahora invitamos a quienes están conectados que puedan prender sus cámaras. Solo tenemos 7 minutos para preguntas, comentarios que pudieran suscitarse a partir de la intervención de la doctora Luján. Yo por mientras voy a compartir en el chat el registro de la asistencia para que ustedes puedan completarlo y estar tranquilos con eso. No sé si hay alguien que quiere intervenir, comentar algo, recuperar alguna idea que la doctora haya señalado. ¿Puedo decir algo más? Con gusto, Ya que, Marta. ya que no preguntan. Bueno, también quiero hacerles saber que eh, hay más datos de Nueva España, porque, por ejemplo, en el Perú hubo muchos incendios y se quemaron muchos documentos. Hay más conocimientos sobre los documentos
y cosas históricas de la Nueva España. Pero desde un principio, pero creo que también se puede decir, aunque de una manera más matizada, de que ocurrió lo mismo en el Perú. Al principio, los españoles pusieron énfasis, o sea, al principio, los primeros 100 años, era difícil que los españoles, que los indígenas hablaran el español, porque la prioridad, los españoles daban prioridad a la evangelización. Al principio actuaban la evangelización, pero pronto se dieron cuenta que para evangelizar tenían que aprender, los frailes tenían que aprender las lenguas indígenas y procedieron a escribir gramáticas y a aprender las lenguas indígenas y eso fue hecho muy formalmente en la Nueva España. Digo formalmente porque incluso hasta se daban cátedras, la cátedra de náhuatl se enseñaba en los institutos de estudios superiores. Por supuesto, se crearon las universidades tanto en los Andes como en Mesoamérica a los 50 años de llegar los españoles. Ya habían universidades con cátedras también de la lengua indígena que era general. El náhuatl de Mesoamérica y el quechua y el aymara en la zona andina. Pero al principio no podían, eran tanta la abundancia, la desproporción demográfica entre los indígenas y los españoles, que los españoles eran como un puñado de gente, mientras que los indígenas tenían agricultura, así que había enorme cantidad de indígenas en todas las Américas, en América del Norte y Mesoamérica y América del Sur. A pesar de que luego morían por las epidemias que traían los españoles, se recuperaban también bastante rápido porque la dieta también de ellos fue cambiada a comer carne, las carnes como trajeron los vacas y todos esos animales que trajeron los españoles. Entonces, muchos de estos, a lo mejor ustedes, claro, por ejemplo, en este tema que yo hablo, los indígenas son la clase marginada, ¿no? Son vistos como subalternos, que no tienen voz ni palabra, porque fueron dominados, ¿no es cierto?, por los subyugados y dominados y esclavizados. Pero ahí no tengo mucho que decir porque yo antes le preguntaba mucho a Aldo que no tengo mucho que decir porque estoy hablando más de lo que viéndolo desde del punto de vista, no viéndolo desde el punto de vista así como benéfico, urocentrista, sino porque por las circunstancias de que no se les exigía a los indígenas que aprendieran, y no se podría haber podido que aprendieran español, por contacto, porque los españoles eran como una mosca en un vaso de leche, o sea, estaban inmersos en comunidades de indígenas que eran mucho mayor en números, que como siempre el primer siglo eran como arriba del 95% eran en las comunidades bilingües eran indígenas, ¿okay? Pero los indígenas no hablaban español y era más seguro que hablaban por contacto los españoles, porque los españoles, los hijos de criollos y los españoles que venían con hijos chiquitos, eran cuidados por las nanas que eran indígenas, y en la casa trabajaban domésticos, eran todos indígenas, así que era probable que esos niños, hijos de hablantes de españoles, inmigrantes, a que aprendieran la lengua de sus padres, pero más que nada la lengua de la persona que los cuidaba, que eran los indígenas. ¿Okay?